Cerrajería 12 de Julio ofrece los servicios 3B, bueno, bonito y barato, de puertas, mamparas, escaleras, caracol, techos y mucho más de lo que te puedas imaginar, porque el hermano Mario Chuquimago es el mago de los fierros. Lo ubicamos en Girón Cañete 7268, Urbanización Mesa Redonda, distrito de San Martín de Porres. Teléfonos 991-393-069 o también al 900-475-530. Mario Chuquimago es el mago de los fierros. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, hermanos de la comunidad guadalupana? Mi nombre es Alberto Alvarado y este es el confesionario de Buba. Bueno, el día de hoy tenemos a un invitado especial, ¿sí?, que fue parte de la pacificación de nuestro país, época en la que el país sufrió mucho, ¿sí?, hubieron muchas muertes a consecuencia del terrorismo. Bien, bueno, este personaje estuvo cara a cara frente a la lucha contra este genocida que afectó a nuestro país, lamentablemente, y llamado Abimael Guzmán Reynoso. Bien, él nos va a contar cómo fue todo el proceso de su captura y también nos hablará un poco sobre sus anécdotas en el colegio. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos al hermano Julio Becerra aquí con nosotros de la promoción 80, G80, ¿sí?, que nos va a contar un poco en detalle su participación en la captura del siglo. ¿De acuerdo? Pero antes quisiera hacerle una pregunta al hermano Julio Becerra y darle la bienvenida al programa. Hermano Julio, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hermano Julio, usted es, bueno, estudió en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Cómo llegó usted al Colegio Guadalupe y de qué promoción es? A ver, quizás voy a pecar de no ser humilde en este caso. Pertenezco a la promoción 80 y la mejor sección, la D, pues ni hablar. Pues. ¿Y cómo llegué al colegio? Bueno, en realidad fue difícil, fue infructuoso llegar al colegio porque aquellas veces estábamos, me parece, en los últimos años de dar examen para ingresar al colegio, pero además tenías que vivir en Breña o en el cercado de Lima, y yo no vivía ni ahí ni allá. Encima venía de un colegio o de una escuela que estaba en Bellavista. Entonces a mí por lógica me tocaba en el colegio 2 de Mayo de Bellavista. Y sabemos cuál es la fama de ese colegio, ¿no? Claro. Entonces mi padre no quiso que estudiara allá en el 2 de Mayo de Bellavista. No sé cómo logramos que me aceptaran para postular al colegio y estar ahí en el colegio, ¿no? Y gracias a Dios, para mí son 5 años que ha marcado mi vida, son 5 años de colegio que jamás voy a olvidar, son 5 años que ha hecho que cada vez que escuche el himno, la marcha guadalupana, me traiga añoranza, me traiga recuerdos de todo lo que hemos vivido durante mi año escolar allá. Bien, bonitos recuerdos, obviamente, pasar por las aulas del alma mater Nuestra Señora de Guadalupe. Quería hacerle una pregunta que es un poco anecdótica, que me va a llevar a la tercera pregunta. ¿Cómo nace el seudónimo de Ardilla? A ver, para los que no saben, en realidad la mayoría quizás no sepan, yo soy policía y pues, postulé a la escuela de oficiales. Luego de haber egresado, el comando me asignó a trabajar en la dirección contra el terrorismo, vale decir, en lo que hasta hoy en día es conocido como la DIRCOTE. Aquellas veces la DIRCOTE increíblemente era una unidad de castigo, era una unidad a donde iban los policías que, digamos, no habían tenido un buen comportamiento en otras unidades, y como se trataba de una unidad altamente peligrosa donde obviamente estabas
luchando directamente con el terrorismo, tenías la muerte todos los días, los policías eran asignados a esa unidad. Pero yo egresando de la escuela, nada más siendo alférez, fui asignado allá y cuando fui a casa le digo a mi mamá me está mañando al aircote, y mi mamá lo primero que me dice, hijo, ¿qué has hecho? Entonces, cosa que no había hecho nada, porque obviamente recién estaba egresando de la escuela, pero al igual que así como estuve en el Colegio Guadalupe, también tengo recuerdos muy gratos de la Dirección contra el Terrorismo, y más aún donde fui escogido por el hoy coronel Benedicto Jiménez Vaca, para pertenecer al Grupo Especial de Inteligencia, vale decir, el GEIN del AIRCOTE. Ahora, me preguntaste cómo nace el apelativo de Ardía. Bueno, el apelativo de Ardía ha trascendido a través de la historia desde la captura de Abimael Guzmán el año 92, en el que juntamente con mi esposa, que es conocida como Gaviota, logramos la captura de este terrorista. Pero el apelativo que tenía para entonces trasciende precisamente porque para entonces con mi esposa estábamos empezando a ser pareja, y para horas antes de la captura, tuvimos que estar a inmediaciones de la casa donde se escondía Abimael Guzmán. Hasta antes de eso hemos tenido muchos otros sobrenombres, que en realidad la intención era no una chapa, sino la intención era esconder la identidad de la gente de la DIRCOTE, ¿no? Y en cada operación hemos llegado a tener diferentes apelativos, diferentes nombres, y hemos desarrollado alrededor de 12 operaciones. La 12ª obviamente ha dado con la captura de Abimael. ¿Cuál fue su participación, digamos, en este grupo? Podemos decir grupo de élite tal vez, de parte de la DIRCOTE, el que se cree la GEIN. ¿Cuál fue su participación en este grupo? ¿Y cómo fue también seleccionado, no? Claro. Inicialmente fui seleccionado, como lo dije hace rato, previa a una entrevista que hizo Benedicto Jiménez Vaca, que para pertenecer al GEIN, él siendo el jefe, se tomó el trabajo de escoger a cada uno de los efectivos policiales, entre hombres y mujeres, que debían trabajar en el GEIN. Es así que me imagino yo que él debe haber visto en mí alguna particularidad, alguna virtud, no lo sé, por el cual se me escoge para ser precisamente agente del GEIN. Ahora, me dijiste sobre cuál era mi participación. Bueno, mi participación, obviamente, en este caso, debo decirles de que fue directa en el tema de la captura de Abimael Guzmán, porque el 12 de septiembre, más o menos alrededor de las 8 de la noche, pasando un poco más las 8 de la noche, desde las 4 de la tarde estuvimos en vigilancia para poder incursionar en la casa donde presumíamos que había gente importante de Sendero Luminoso. No necesariamente, y valgan verdades, no sabíamos de que Abimael Guzmán estaba en ese local, en esa casa. Entonces, horas previas, en horas de la tarde, aproximadamente a las 2 de la tarde, se hizo una primera captura a un objetivo que fue el que nos abrió mucho más el panorama y que confirmaba de muchas formas de que en la casa de los Sauces, donde estaba escondido Abimael Guzmán, pues había gente importante. En la casa de este fulano, a quien nosotros lo conocíamos como el Zorro, se encontró regalos que estaban dirigidos a Abimael Guzmán, whiskies de buena marca, habían pinturas, habían armas, habían un sinfín de cosas que los diferentes comités regionales y comités principales de Sendero, y las personas obviamente que pertenecían a Sendero, y muchos de ellos en el penal, estaban mandando regalos para Abimael Guzmán. Eso confirmó de cierta manera de que en esa casa pues había gente importante, no sin antes, en unas semanas antes, haber encontrado un papelito que una de las personas que vivían en la casa donde fue hallado Abimael Guzmán arrojó en la calle, pero ellos no sabían de que habían agentes de la DIRCOTE, agentes del GEIN, pues precisamente tras de ellos. Al recoger ese papelito había una inscripción que decía reunión del buró político. Eso significa, para nosotros, significaba de que en esa casa se había reunido, o estaba reunido, o se iban a reunir el número 1, el número 2 y el número 3 del Comité Central de Sendero Luminoso. Entonces, había gente importante para el partido en esa casa. Es así que más o menos a las 8 de la noche salen 4 personas de la casa e incursionamos a la casa, tanto Gaviota como quien habla,
Tuvimos un pequeño forcejeo con uno de los que habitaban y los que cuidaban la casa, precisamente un fulano de apellido Inchaustegui, que por un descuido mío se me abalanza y trata de quitarme el arma. Al ver esto, Gaviota hace un disparo al aire, cosa que lo hace temer al muchacho porque me imagino que debe haber pensado que el disparo fue hacia él. Ese descuido permitió que yo me deshaga de él, lograra caerse al piso, y ahí le digo a Gaviota, Gaviota, quédate, yo voy a entrar. Gaviota dijo, ya está bien, se quedó con los 4 ahí. Nosotros estábamos a la espera de que el personal, de más gente de la DIRCOTE, pues llegara para la intervención en sí. No sucedía esto, obviamente quizás pasaron segundos, pero vivir en el momento es distinto, ¿no? Entonces, de repente pasaron pocos segundos, de repente fue la desesperación del momento que hizo que tomara yo la decisión de entrar a la casa y me dirigiera directamente al segundo piso. Al estar subiendo las escaleras, a mitad de las escaleras siempre hay un descanso. Al hacer el giro, levanto la cabeza y veo a una mujer que jamás habíamos visto en la vigilancia. Ella toda vestida de negro. Al verme se asusta y cerró una puerta corrediza de triple A. Termino de subir las escaleras, empiezo a golpear. Siento que alguien también golpea junto a mí y la puerta se reclina. Caigo yo y veo que ella, la mujer, se pierde en una especie de pasadizo y se mete en un cuartito. Entonces no quedaba otra que ir tras de ella. Me levanté, fui tras de ella, ingreso a esa habitación donde había entrado ella y me encuentro a Abimael Guzmán sentado en un escritorio junto a Miriam, que es su mujer, y la mujer esta a quien yo había perseguido. Entonces es en ese instante que me acerco a Abimael Guzmán, le pongo el arma en la frente, le digo, tú te mueves, carajo, yo te mato. Entonces Abimael Guzmán, un poco temeroso, con los ojos resaltando, dijo, está bien muchacho, tranquilízate, pero no me mates. En ese instante a su vez también sentí que las dos mujeres empezaron a jalarme los cabellos y yo no podía, yo tenía a 10 centímetros del rostro de Abimael Guzmán. Es ahí, en ese instante, que también siento que el resto de los policías del GEIN ingresan a la casa y se desarrolla la operación en sí, pues, ¿no? Entonces, a raíz de eso es que tanto Ardilla como Gaviota, gracias al GEIN, pues hemos trascendido en la historia, ¿no? Ahora, hermano Ardilla, un análisis, digamos, comparativo, por así decirlo, entre lo que es Sendero Luminoso, las FARC en Colombia, el IRA de Irlanda y el ETA en España. ¿Qué tipo de comparación se puede ver? O sea, ¿por qué de repente estos movimientos serían subversivos igual que lo que vendría a ser Sendero Luminoso? A ver, Sendero Luminoso no es una organización subversiva, Sendero Luminoso es una organización terrorista. Eso no quepa la menor duda. Es una organización terrorista, porque la ideología que tiene Sendero Luminoso es tomar las armas y llegar al poder. Y para ello tienen que eliminar a todas las personas, desde la jerarquía más alta hasta la más mínima que exista, tienen que eliminar para que ellos puedan tomar el poder. Y eso es terrorismo. Matar personas, poner coches bombas, atentar contra los entes del Estado, atentar contra cualquier ser humano, es una acción terrorista y no podemos llamarlos subversivos a ellos. Ahora, la diferencia con el resto, obviamente, está la ideología, ¿no? Esencialmente está la ideología y en muchos casos quizás las formas de acción. Pero en el caso de España es un tema separatista, o sea, cada quien tiene una motivación distinta respecto de poder tomar las armas. Ahora, el tema, claro, esa es la parte de lo como movimientos subversivos y terroristas, en este caso de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán Reynoso, Pol Pot y Mao, creo, no sé si. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Porque hay que recordar de que Pol Pot fue el carnicero de Camboya, ¿cierto? Entonces, ¿qué comparación hay entre estos tres asesinos, estos tres genocidas? Bueno, más que comparación, en todo caso, estamos hablando con Pol Pot, habría un símil, ¿no? Porque ambos son carniceros, ¿no? En el caso de Abimael Guzmán y Pol Pot. En tanto que Mao Zedong pues, fue uno de los pensadores en el cual se ha basado Abimael Guzmán precisamente para transformar y verificar, hacer, ejecutar lo que se denomina la lucha armada, vale decir, la trascendencia del campesino hacia la ciudad. Es lo que mucho se llama en la guerra armada o en la guerra de guerrillas, del campo a la ciudad. Y es lo que aplicó precisamente Sendero. Por eso es que nosotros recién en el año 92 en Lima pudimos ver cuán
preparado realmente estaba Sendero Luminoso como organización terrorista. De modo tal que precisamente el año 92, Abimael Guzmán consideraba que Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas peruanas, las que valen, las legales Fuerzas Armadas, estaba en igualdad. Él es lo que él denomina el equilibrio estratégico. Para Abimael Guzmán decía que muy bien el ejército guerrillero popular, este ejército terrorista, podía enfrentarse de igual a igual con las Fuerzas Armadas del Perú. Cosa que no puede ser, cosa que era imposible y cosa que con el tiempo ha quedado demostrado a raíz precisamente de su captura, ¿no? Claro, es así. El Perú vivió una época, digamos, de terror, ¿no? Bueno, usted debe recordarlo, usted estuvo en la primera línea, nosotros precisamente que en esas épocas pues bordeamos pues los 18 o de repente 10, 20 años. Pasamos, me acuerdo yo, pues por una calle y de repente veíamos un carro abandonado y ya pensamos que era pues un coche bomba, ¿no? Las navidades, las fiestas de Año Nuevo las pasábamos oscuras, ¿no? El Perú sufrió mucho, fue una década en la que el Perú sufrió demasiado. ¿Cree usted que este sufrimiento empieza desde en la época del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, o cómo es que se descubre ese foco terrorista? A ver, Sendero Luminoso históricamente se conoce y además Sendero Luminoso denomina el inicio de la lucha armada como el 17 de mayo de 1980. Y es el momento en el que Sendero aparece como organización terrorista cuando hace una quema de ánforas en un pueblo que se llama Chuchín, Ayacucho. Ahí Sendero Luminoso inicia sus acciones armadas, de manera, digamos, oficial. Y por entonces, obviamente, estaba de presidente Fernando Belaúnde Terry, si mal no recuerdo. Sin embargo, hubo una apreciación equivocada de lo que era Sendero Luminoso en ese momento. Recuerdo yo que el gobierno de Belaúnde incluso los calificó de abigeos, ¿no? Claro. Pero fue una visión errada de la situación. Quizás porque recién para Perú estaba apareciendo una organización terrorista nueva que nunca se había dado en el Perú, no de esa manera, ¿no? Habían otro tipo de guerrillas que han ocurrido muchos años atrás, de las cuales yo también los conozco solo por historia, pero Sendero pues era una situación totalmente distinta y diferente, mucho más aún respecto de las acciones tan violentas que venía desarrollando nuestra organización. Pero el GEIN tuvo este plan Victoria, ¿cierto? Bueno, en realidad sí fue un éxito porque se captura a quien se deseaba capturar. Ahora quiero preguntarle algo muy importante. ¿Cree usted que el Perú, nuestro país, ¿no?, teniendo tantas atracciones, ¿no?, ¿cree usted que el país ha curado y ha cerrado sus heridas, o todavía falta mucho por cerrar esas heridas? Bueno, mira, lamento decir que no ha cerrado las heridas, que Sendero Luminoso como organización terrorista a la fecha no ha desaparecido. Prueba de ello que el 24 de este mes, estamos hablando de hace unos 4 o 5 días, si mal no recuerdo, si mal no me estoy equivocando, si me equivoco me disculpan por favor, pero exactamente el 24 de marzo, en el BRAE, parte de los terroristas que todavía están en el BRAE han secuestrado a una familia de 4 miembros y los han matado a los 4. Entonces, estamos con la herida todavía abierta. Estamos viendo que todavía Sendero Luminoso como organización terrorista todavía existe. Si bien es cierto, los hermanos Quispe Palomino, que son los que están en el BRAE, han deslindado de alguna forma con Abimael Guzmán, pero sigue siendo una organización terrorista. El nacimiento de los Quispe Palomino han sido precisamente como combatientes de Sendero Luminoso en el comité regional principal, vale decir en Ayacucho, y han participado de muchas acciones terroristas al mando de Abimael Guzmán. Que ahora ellos digan que ahora nuestro pensamiento ya no es el pensamiento Gonzalo, pero siguen siendo marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta, implica que en realidad es lo mismo. Siguen ellos pensando que la lucha armada es lo mejor para la toma del poder en el país, cosa que en la realidad actual no se va a dar, pero lamentablemente todavía tenemos una organización terrorista hoy en día, llámese como se llame, todavía activa en el BRAE. Ya casi para finalizar, hermano Ardilla,
dígame, usted como guadalupano, bueno, obviamente también como peruano, ¿cómo se siente de haber sido parte de del grupo del GEIN, ¿no? Y haber podido aportar, ¿no? Porque usted puso en riesgo su vida, como muchos de los que la conformaron este grupo, ¿no? ¿Cómo se siente usted al haber aportado, ¿sí?, con su trabajo, ¿ya?, en que se llegue a capturar a este genocidio? Mira, la pregunta que me hace se me viene a la memoria el himno de nuestro colegio, ¿no? Que dice, siempre hay que recordar siempre nuestra misión. Y mi misión como guadalupano, mi misión como policía, precisamente es preservar la paz en el Perú. Y jamás voy a olvidar el papel o no sé, el destino que me puso en esta situación para precisamente enfrentar a esta organización terrorista. Ahora, ¿cómo me siento? Me siento orgulloso, obviamente, de ser parte del GEIN, de ser de una u otra forma, gracias a Benedicto Jiménez Vaca, que ha existido, existe a la fecha Ardilla, existe a la fecha Gaviota, pues precisamente gracias a él. Pero sobre todo me siento más orgulloso aún de ser guadalupano, que como te dije al inicio de la entrevista, para mí ha sido lo mejor que ha podido ocurrir en mi vida. El Guadalupe ha marcado mi vida, el Guadalupe está en mi sangre, el Guadalupe está en mi mente, el Guadalupe está en todo. Cosas que he pasado en el colegio jamás voy a olvidar. Bueno, nosotros también queremos compartir algo muy importante, hermano Ardilla. Nosotros como guadalupanos también, y creo que parte del equipo que conforma el confesionario de Buba, también nos sentimos orgullosos de que sea precisamente un hermano guadalupano, ¿no?, el que haya logrado llegar a capturar a Abimael, ¿no? Porque obviamente muchas veces nos llevamos por los héroes de la ciencia ficción, ¿no? Pero en realidad los héroes de carne y hueso también existen, ¿no? Y creo que uno de esos héroes para la pacificación de nuestro país fue usted y su esposa, ¿no? Y bueno, ya para terminar, queremos que usted aproveche las cámaras del confesionario de Buba y si usted gusta, pues mandarle un mensaje a la comunidad guadalupana y a los jóvenes de las promociones, bueno, las promociones más jóvenes, ¿no? Sí, de repente quiere dar un mensaje, tiene usted las cámaras para poder hacerlo. Sí, muchas gracias por la entrevista, gracias por haberme invitado, gracias por permitirme estar acá presente y poder dirigirme precisamente a nuestros hermanos guadalupanos. Hay que recordar que nosotros siempre debemos ser unidos, eso dice nuestro himno, ¿no? Entonces, como guadalupanos, y me gusta sobre todo que ahora, debo reconocer que hace poco soy parte de un grupo de WhatsApp del Colegio Guadalupe y veo el trato que existe entre nosotros, cada uno nos llamamos hermanos. Cómo me hubiera gustado esto ocurriera muchos años atrás, pero nunca es tarde y precisamente eso, no hay que olvidar nuestra esencia de ser guadalupano. El Guadalupe es el mejor colegio del Perú, el Guadalupe es historia, el Guadalupe es sangre, el Guadalupe es vida. Yo de verdad les agradezco y cualquier cosa estaré siempre a las órdenes de todos ustedes, mis hermanos guadalupanos. Bien, hermano Ardilla, usted en la pre-entrevista nos contó unas anécdotas muy interesantes. Nos gustaría de repente que usted comparta una anécdota del colegio en la que usted haya estado y algunas anécdotas de repente cuando fue policía, ¿no? Bueno, bueno, muchas anécdotas ahí en el colegio, obviamente, creo que a todos nos ha pasado eso, pero hay una que me ha marcado, era precisamente cuando estaba en primero de secundaria y hubo el cambio de la primaria a la secundaria, en el que ya teníamos, pues ya no era un solo profesor, teníamos varios, entre ellos el de inglés. Y el curso que he tenido dificultades el primer bimestre, porque antes era bimestral, que fue precisamente en inglés. De tal manera que en el certificado de notas, o la libreta de notas, que además era blanca aquella vez, mi promedio bimestral era el 0,9. Me entregaron un viernes el certificado la libreta, discúlpeme, pero sábado por la tarde, no sé cómo mi padre se entera de que había sacado 0,9 y me dice, quiero ver tu libreta.
asustado, porque antes la disciplina en casa era distinta, ¿no? Le mostré mi libreta, mi padre me dijo, ¿y qué pasa? No sé, papá, que el colegio, chamo. Ya, hijo, vamos a conversar después. Vamos a conversar después. Al día siguiente, 5 de la mañana, me despertó mi padre y me hizo conocer, ¿qué? Me hizo recordar por enésima vez a San Martín. Pucha, de manera que el siguiente bimestre ya mi promedio se hizo 18. Pero ese interín hizo que obviamente me preocupara por estudiar más. Y en una de esas clases, el profesor Castillo, que era mi profesor de inglés, me dice, a ver, Becerra, pase al frente. Escribe en la pizarra, yo soy estudiante. Y escribí, pues, ¿no? I am a student. Y luego el profesor me mira y me dice, oye, ¿te consideras buen estudiante o malo? Y obviamente yo estaba todavía con el 09, ¿no? Y quise ser honesto y le dije, bueno, la verdad es que soy malo, profe. Sí, pues, me hizo, eres malo, porque student no se escribe con E. Eso es una cosa que yo nunca olvido. Irónicamente, hoy en día el inglés es algo que y es algo un poco más fluido, ya no tengo esos mismos problemas ya que ya ves con el inglés. Entonces, esa es una de las principales anécdotas que recuerdo del colegio, aparte de los grandes apanados que ocurría, que era un vacilón en el colegio los apanados, ¿no? Que hoy en día me imagino que si le hacen un apanado a un niño, tenlo por seguro que ese profesor lo meten en la cárcel, lo más probable. Pero antes de eso era normal, antes lo normal eran las chapas, y encima yo había llegado un año y medio antes de la sierra acá a la costa, que antes obviamente la diferencia del serrano con el costeño era pues abismal, y yo venía de Cusco, puchicana, el serrano para arriba, el serrano para abajo, mucha madre, pero la única forma de poder defenderme a mí fue estudiando, sinceramente fue estudiando. Quizás no era el número 1, pero no debo haber pasado del 3 en cuanto a estudios del colegio, lo mismo que en primaria y todavía en Bellavista, porque hasta antes había la diferencia del Chalaco con el de Lima, porque el del Chalaco se creía mejor que el de Lima y el serrano era la última rueda del coche, pues. Pero esas son épocas que ya pasaron, que hoy en día gracias a Dios ya no existen esas cosas, pero nosotros hemos vivido una generación que hemos sabido soportar cosas de esa naturaleza, ¿no? Cuando tu papá te llevaba al colegio y le decía al profesor, profe, sáquele la mugre acá a mi hijo si no le hace caso, si no hace su tarea. O no era así. Sí. Hoy en día no, hoy en día el alumno le pega al profe hoy en día y no pasa nada, lamentablemente. Pero son cambios generacionales que hay que saberla entender y hay que saberla vivir. En cuanto a una anécdota de mi trabajo, precisamente guarda relación mi trabajo del GEIN con el Colegio Guadalupe. ¿Y por qué digo esto? Porque producto del trabajo en el GEIN, ya después de la captura de Mel Guzmán, ya el Sendero Luminoso ya era un poco más difícil ubicar a los terroristas. Para ello estábamos buscando a unas personas que eran miembros importantes del Comité Regional Metropolitano, vale decir Lima. Y dentro de ellos se había identificado al mando político, que era un sujeto que al mostrarme la foto, el coronel me dice, oye, ¿conoces a este fulano? Yo lo conocía, y le digo, sí lo conozco, ese pata ha sido mi profe en Guadalupe, en tercero de secundaria, y me enseñaba historia. De veras, sí, mira, tenemos esta información, este pata incluso, que ya no trabaja para el Ministerio de Educación, es decir, ya no es profesor, pero todos los meses, siendo terrorista, todavía va a cobrar su cheque. Qué sinvergüenza, ¿no? Entonces, como nosotros hacíamos inteligencia, yo era guadalupano, logré infiltrarme en las oficinas donde se entregaban los cheques a los profesores y obviamente agarré el cheque, uno de los cheques que era de esa persona que buscamos. Es así como lo ubicamos y unos días después logramos la captura de este que había sido mi profesor y nosotros no podíamos ubicarlo porque hasta entonces no sabíamos con precisión dónde vivía, ¿no? Esa es una anécdota. E irónicamente me tocó a mí capturar a alguien que fue mi profesor el año 78 y fue el año precisamente en que hubo la huelga del SUTEP, la más larga y la más fuerte que yo sepa de la historia de paros y huelgas que realizaba el SUTEP. Bien, bueno, tuvimos la oportunidad y agradecerle nuevamente al hermano Ardilla, ¿sí?, de la promoción 80,
¿no? La mejor sección, me dijo, era La D, la D. por favor, que no va a está de más preguntar. Bien, de haber estado acá en nuestro programa y de repente, bueno, si más adelante hubiese nuevamente la oportunidad de poder visitarlo, hermano Estardilla, pues estaremos siempre en contacto con usted. Gracias por su atención prestada y conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Estardilla, en agradecimiento por su participación en el programa, quiero entregarle este pequeño presente del confesionario de Buba. Espero que pues pueda ser de su agrado. Claro, cómo no, muchas gracias. Para mí es un orgullo tener el emblema, el tener el escudo de mi colegio. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes y gracias por visitarme también. Gracias a usted, hermano Ardilla. Mecánica Bravo Motor. Se trabaja con todas las marcas de vehículos. Lo atendemos en calle Los Queros 7439, urbanización Mesa Redonda, Distrito Independencia, frente a la Farmacia Independencia. Teléfono 997-807-579. Ya saben, Bravo Motor del hermano Carlos Sánchez Bravo, el bravo de los bravos.